Continuamos en su espacio de entrevista de Informa TVX, primera emisión, este viernes 15 de julio. Como les anticipé, ya está con nosotros Benjamín Cuéllar, investigador de derechos humanos y abogado demandante de la inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Benjamín, qué gusto volver a vernos. Carlos, gracias. Gracias a ti por acompañarnos esta mediodía y justamente vamos a hablar con Benjamín sobre este tema. Directamente entramos con la entrevista, Benjamín, y me interesa un aspecto primordial. Ayer lo hablábamos con Pedro Martínez, que también fue parte del equipo demandante de la inconstitucionalidad de la ley de amnistía, que hace recientemente la Sala de lo Constitucional lo ha declarado de esta manera. Tus reacciones, sobre todo del posicionamiento de exfuncionarios o de políticos, solo para dos frases para tener tu valoración. Óscar Santamaría, ex canciller, mencionaba: con esta resolución de la sala no se imagina el daño que le puede ocasionar al país, el daño a la sociedad. Para mí el fallo debe ser cuestionado por los ciudadanos. Luego Otto Romero, ex ministro de Defensa, mencionaba: esperaría otra ley de amnistía, informe de la Comisión de la Verdad, no tiene nada de verdad. ¿Cuáles son tus reacciones, Benjamín? Son lugares comunes, o sea, repiten lo mismo. A eso agregaría abrir heridas, se va a incendiar el país, va a haber caos, se va a desestabilizar, cacería de brujas. Empecemos por eso. Yo no sé si se consideran brujas, ¿verdad? O estos que defienden a los perpetradores los consideran brujas. Pero quien salía a cazar gente eran los perpetradores, los que cometieron todas las atrocidades. Ellos salían a cazar para desaparecer personas, para asesinar, para torturar, para detener ilegalmente. Ellos eran los que cazaban, los cazadores, ¿verdad? Aquí se está buscando, no cazando, justicia para las víctimas. Eso es lo que se está buscando, y convertir a El Salvador en un país normal, decente. ¿Qué es para mí un país normal y decente? Un país donde las instituciones funcionan, ¿verdad? Donde cualquiera puede llegar a un tribunal y que no lo miren, que no se haga justicia o se quede en la impunidad, porque dependiendo quién es la víctima y quién es el victimario. O sea, tiene que ser parejo. Y esto es importante, pero es lo que se está haciendo. ¿Por qué? Porque traería por fin la posibilidad de que en El Salvador funcionen las instituciones. Pasaron poco más de 3 años, Benjamín, para una respuesta de la Sala de lo Constitucional ante la demanda que tú interpusiste con otro equipo de abogados y representantes de otras instituciones. Con esto decimos, podríamos decir, una fase de victoria, pero se abre la puerta para más cosas. ¿Qué podríamos decir? Este es el principio de un largo camino, ¿verdad? De un largo camino, pero que yo creo que, y con muchas presiones de los victimarios, y quienes los defienden las van a hacer mediáticamente, al sistema de justicia, ¿verdad? Incluso atreverse a decir que decreten otra amnistía. Yo no he leído la sentencia, pero en el comunicado se habla de que se prohíben amnistías de este tipo, que son violatorias de todos los estándares de derechos humanos. Entonces, si hay otra amnistía, que sea una amnistía que respeta los derechos humanos. Y yo creo que no hay necesidad, porque la sala, según leo en el comunicado, dice que quedan fuera, siguen amnistiados aquellos que no cometieron crímenes contra la humanidad, crímenes de lesa humanidad, pero se incluyen los que aparecen en la Comisión de la Verdad, los 32 casos, y otros casos similares, ¿verdad? De similar gravedad y que violaron el derecho internacional de los derechos humanos. Benjamín, ahora quiero que hablemos un poco sobre... Hay un aspecto que se menciona en la sentencia, en la primera parte he podido revisar, es una parte nada más de la sentencia, porque es una sentencia bastante extensa, pero hay dos aspectos que se mencionan, que entiendo yo que es como el origen de la demanda de inconstitucionalidad: vicios de forma y vicios de contenido. Es decir, el procedimiento de cómo se aprobó la ley de amnistía, y el segundo, cómo constriñe o va contra los principios constitucionales, pero también de derechos humanos. Comentanos un poco sobre el primero, el procedimiento de cómo se aprobó en el año 93 la ley de amnistía, que fue una de las razones por las cuales ustedes demandaron inconstitucionalidad. No lo comentó Pedro ayer. ¿Ah? Mencionó una parte. Que la hicieron sin haber leído la ley, ¿verdad? Apresuradamente, express, y lo que aprobaron creo que fue el orden del día, creyendo que estaban votando por la amnistía. Y hubo una fracción de diputados que se salió y ya no votó después, porque después se dieron cuenta que habían votado no por la ley de amnistía, sino que creo que por la agenda. Entonces, eso demuestra, ¿verdad?, la premura que tenían para incumplir lo que habían acordado las partes. Por ahí andan diciendo mucha gente que la amnistía está en los acuerdos de paz, en todos los acuerdos de paz, andan diciendo, aquí están los acuerdos de paz. Yo, si querés, terminamos de ver
esta parte que decís de los vicios de forma y de fondo, y después vemos el tema de la amnistía y los acuerdos de paz. Perfecto. Perfecto. Si te parece. No, perfecto. No estoy agendando la entrevista. No, perfecto, Benjamín. Y creo que en la segunda parte podemos abordar esto porque ha sido una de las hipótesis que se presentan, entre comillas, de la relación de amnistía con acuerdos de paz. Hacía la mención de los vicios de forma porque justamente Pedro nos hizo una mención ayer un poco sobre esto, ¿no? De que un sábado, en condiciones poco excepcionales donde se puede trabajar una plenaria, un ejercicio del trabajo legislativo, y el otro aspecto son los vicios de contenido, es decir, cómo la ley de amnistía en contenido venía a afectar o se volvía inoperante el ejercicio de la justicia y la verdad en el país. Sí, correcto. Bueno, yo como sabía que Pedro probablemente se ha ido por ahí, solo puse el ejemplo de un ridículo total. No, sí, la amnistía violaba todos los estándares internacionales de derechos humanos en esta materia, porque era incondicional, absoluta, pero, bueno, incluso podían ser amnistiados jueces que hubieran cometido prevaricato, ¿sí? O sea, era tan amplia que además le negaba la responsabilidad, amnistiaba incluso hasta la responsabilidad civil. ¿Qué quiere decir esto? La indemnización por los daños causados a las víctimas, hasta eso. Una cosa es que no lo juzguen penalmente, ¿verdad? Pero otra cosa es que le paguen el daño a las víctimas, que reparen el daño a las víctimas. Hasta eso negaba. Y eso aparece, creo, en la sentencia, porque lo leí en el comunicado. O sea, realmente se estaba negando el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación integral, ¿verdad?, para las víctimas. Y eso no se puede admitir. Es un problema de fondo porque estamos hablando de crímenes contra la humanidad. Benjamín, hay otro aspecto, un poco revisando la sentencia por los alegatos no jurídicos que presentan los magistrados. Resulta un insumo clave la sentencia de la Corte Interamericana sobre el caso Mozote. Digamos, se convierte en un aspecto clave porque eso le da respaldo jurídico para el desarrollo de esta sentencia que recién se presentó hace un par de días. ¿Tu mención sobre esto? Yo decía antes de que fallara la Sala de lo Constitucional que la amnistía ya estaba derogada de hecho, ¿verdad? ¿Por qué? No declarada inconstitucional, sino que derogada de hecho por la sentencia del caso del Mozote en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque en el fallo, que es de cumplimiento obligatorio, porque es una corte a la cual El Salvador, al haber admitido su competencia por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tiene que cumplir obligatoriamente. Y no pueden venir con el pretexto de que son recomendaciones, como dijo alguna vez Francisco Flores, ¿verdad?, que eran simples recomendaciones. Aún esas tienen que cumplirse. ¿Por qué? Porque es un acto soberano del Estado el aceptar la competencia de la Comisión Interamericana, aunque sean recomendaciones. Pero en el caso de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso del Mozote, el fallo establece que no se pueden aplicar en este caso, en el Mozote, y en casos similares, ni prescripción ni amnistía, ¿verdad? Ahí está claro, ¿verdad? Entonces, por eso es que es un buen soporte jurisprudencial lo que falla la Corte Interamericana y le sirve a la Sala de lo Constitucional para fundamentar. Es interesante también poner en contraste, tenemos esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso del Mozote, pero por otra parte la Sala pide consultas, ¿verdad? Para elaborar, pues pide consultas a instancias. Una fue la Asamblea Legislativa y otra fue la Fiscalía General de la República. Y hay una constante en estas que dicen que, digamos, la ley de amnistía es constitucional. Lo que me parece, y tener tu reflexión aquí, es que venían de instancias que conforman el Estado salvadoreño. Justamente la Asamblea Legislativa pues presentó un informe suscrito y mencionaba que la finalidad de la ley, cito textualmente, era alcanzar la reconciliación y la unificación de la familia salvadoreña. Luego, el fiscal en aquel momento, Luis Martínez, mencionó que la ley fue un resultado directo de la negociación y una condición para la implementación de los acuerdos de paz. Eso está tal cual en la sentencia cuando la Sala solicita esta información a estos dos actores. ¿Tu reacción? ¿Qué se podía esperar del padre de la defecio ese, jurídico y normativo? Digo, la Asamblea Legislativa, o la madre, como quiera decirlo. ¿Qué se podía esperar? Nada más que eso, porque son los mismos partidos políticos, fuera del FMLN, ¿verdad? El FMLN no estaba como fracción legislativa cuando se aprueba la amnistía, pero tenía mucho más poder, porque era la otra parte de los acuerdos firmados, ¿verdad? Tenía más peso político, podía tener el respaldo de Naciones Unidas para oponerse a eso. Después hicieron algunas pantomimas por ahí en la Asamblea Legislativa. Ahora me mandaron un video de hace años, cuando era jefe de fracción, el actual presidente de la República, donde estaban pidiendo que se cambiara esta ley de amnistía
porque violaba el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación, y que se elaborara otra y se aprobara otra. La mandaron al archivo, ¿verdad? Pero por eso digo, eran pantomimas. Eso no se peleaba con corazón, con alma, con pasión, ¿verdad? En nombre de las víctimas. Hoy ya después están dando declaraciones así medio gallo, gallina, ¿verdad? Todas ambiguas. Pero en ese momento tenían una posición más o menos, ¿verdad?, en contra de la amnistía. Benjamín, ¿qué esperarías o cuál es tu expectativa de reacciones o declaraciones del FMLN y del Gobierno de la República? Antes de eso, pero me preguntabas por la Fiscalía. Sí, también. ¿Qué se podía esperar de un fiscal que ahora ha sido sancionado con una multa en el Tribunal de Ética Gubernamental por vender, ¿verdad?, sus servicios como fiscal? Okay. ¿Qué se podía esperar? Lo que yo esperaría ahorita es que ese fiscal, ¿verdad?, fuera investigado y procesado y fuera a la cárcel, que no le pase la desgracia que le pasó al general Benítez, ¿verdad?, que dijo que venía a defenderse ante la justicia y no lo dejaron defenderse porque lo protegieron. La impunidad alcanza hasta para los generales actuales. ¿Sí? Tenemos que hacer una pausa, Benjamín. Me gustaría que en la segunda parte hablemos un poco de tus expectativas de valoraciones del gobierno, de reacciones del gobierno ante esto y del FMLN, y también esta relación que se manejaba, ¿no?, de amnistía y acuerdos de paz, si te parece. Permítanos una pausa y continuamos en su espacio de Informa TVX, primera emisión. Regresamos. Continuamos en su espacio de entrevista de Informa TVX, primera emisión. Este viernes 15 de julio estamos haciendo unas valoraciones de las implicaciones sociopolíticas de la inconstitucionalidad de la ley de amnistía junto a Benjamín Cuellar, investigador en derechos humanos y abogado demandante de la inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Retomando entonces la entrevista, Benjamín, quiero plantearte uno de los aspectos que dejamos pendientes en el bloque anterior. ¿Cuál es tu valoración ante la postura de los partidos políticos, grupos parlamentarios, en donde pareciera que no hay una reacción tan contundente o por lo menos van en la misma línea todas las reacciones? Y aquí incorporo Arena, FMLN, Gana, PCN y PDC. ¿Por qué consideras que los partidos políticos tienen una reacción bastante aturdida ante las circunstancias? Hubo 3 sentencias de inconstitucionalidad, ¿verdad?, en el mismo día. La primera, el 13% del aumento de la tarifa eléctrica. Esa daña al pueblo, ¿verdad? ¿Por qué? Eso del centavo, porque realmente dañaría al pueblo, porque la empresa privada, que fue la que puso el recurso de inconstitucionalidad, la gran empresa privada, se vería afectada. Y entonces trasladaría esa afectación al pueblo. Entonces, esa afecta al pueblo. La de los 900 millones, ¿verdad?, sí, a final de cuentas les va a terminar pagando la gente, ¿verdad? Si necesitan ese dinero lo va a terminar pagando la gente porque se le traslada también a la gente. Si dicen que necesitan ese dinero, van a buscar otros nuevos impuestos, algo va a haber. Entonces ahí se han protestado, ¿verdad? Bueno, el gobierno se ha molestado, sacó pronunciamiento de la amnistía calladitos, porque esa favorece al pueblo, ¿verdad?, en contra de sus victimarios. Entonces, yo creo que la reacción es lógica. Más que aturdida, yo creo que no hay en qué hacer. Si Arena ha apoyado a la Sala de lo Constitucional, ¿verdad?, y la aplaude y dice que es la gran cosa que en este país, ¿verdad?, que ahora salga atacándola por la amnistía sería algo, ¿verdad?, contradictorio. Sí. Y el FMLN sabe que tiene ese pasado cuando se pronunciaba en contra de la amnistía. Entonces ahora va a decir no. Entonces, hay declaraciones que no sabes, al final de cuentas te dicen, no, pues sí, pero que la reconciliación, pero que hay que tener cuidado, que la paz, o sea, no dicen nada. Pero hay unas declaraciones que dicen que, yo las resumo en esto, va a ser un caos. Y este país, ¿verdad?, o va a desestabilizar el país, y este país es estable. Esos 6 que ametrallaron ayer, ¿verdad?, o sea, serían mareros, habrán cometido delitos, ¿verdad?, yo no sé. Pero si eran mareros y cometieron delitos, que los agarren, que los lleven que la fiscalía los acuse y los procesen, y si los condenan, que paguen con prisión. Eso es lo que está pidiendo la gente, las víctimas, con los otros mareros, ¿verdad?, los del pasado, que eran más criminales. Así ahí se escandalizan porque este muchacho ha matado a 12, ¿verdad? Y el que mandó a matar a 1000 y tantos en el Mozote, ¿qué pasó? Y el que mandó a matar a 8 personas desarmadas, pacíficas, adentro de la UCA, ¿qué pasó? Nadie está pidiendo que los ametrallen, que vaya un grupo de exterminio a acabárselos. Están pidiendo que los procesen con garantías judiciales, con el debido proceso.
¿Qué significa entonces esto que has mencionado, Benjamín? Debido proceso y garantías, porque recae una responsabilidad importante en el rol del Ministerio Público, de la Fiscalía General de la República en esto. ¿Y cómo ves tú las condiciones de la Fiscalía para asumir la responsabilidad que deriva ante la inconstitucionalidad de la ley de amnistía? A mí me han dicho que, bueno, el fiscal ha dicho que va a cumplir. Y hay gente que me dice a mí, bueno, pero no tienen capacidad, van a hacer tantos casos y ni pueden con los de ahora, ¿verdad? Y son más urgentes los problemas de ahora. Separemos las cosas, ¿verdad? Con que no tenga capacidad el sistema de justicia, ¿verdad? No sé, pero tiene la obligación de cumplir. Entonces, para eso que suelten un poquito la imaginación, ¿verdad? La creatividad. ¿Qué se puede hacer? Juzgar primero a los responsables de los casos de la Comisión de la Verdad. Ahí hay información, ahí hay investigaciones, no solo la que apareció públicamente en el informe, sino que también hay archivos en Nueva York que respaldan eso que apareció en el informe. Entonces, ahí hay una riqueza de información como para poder judicializar los casos. Eso tendría el efecto ejemplarizante, que es lo que te voy a leer acá, y podría provocar, si el Estado es inteligente, que, bueno, si el Estado es inteligente, podría fomentar formas de justicia transicional, y restaurativa. Entonces, podría crear espacios donde las víctimas sean escuchadas, como lo hemos venido haciendo, como lo empezó a hacer el IDUCA en 2009, con el Tribunal Internacional de Justicia Restaurativa, y que también vayan los victimarios. Porque los victimarios van a decir, bueno, ya empezaron a juzgar a los de la Comisión de la Verdad, ya me va a tocar a mí, ¿verdad? Me están ofreciendo este espacio. Voy a ir a decirle a la señora esa que le desaparecieron al hijo, ¿dónde lo llevamos? Yo participé en eso. Voy a ir a decirle, y que lo hagan en las localidades, esos espacios de resarcimiento, ¿verdad? De ser escuchados. Y que le digan, mire señora, yo participé en eso, ¿verdad? Me arrepiento, ¿verdad? La voy a llevar donde están los restos de su hijo, ¿verdad? Y le pido que me perdone. ¿Consideras tú que estas personas, los involucrados en esto, tienen la interés para hacer eso que tú estás diciendo, Benjamín? Si ven cerca, ¿verdad?, la mano de la justicia que ya empieza a alargarse, ¿verdad?, y ya están sintiendo un poquito caliente el suelo, ¿verdad?, por las llamitas que ya les va a tocar, yo creo que podría ser una apuesta. Entonces eso descongestionaría el sistema formal de la justicia retributiva. Aunque también hay un aspecto que se menciona de la sentencia, que tiene que existir responsabilidad penal para quienes cometieron graves violaciones a los derechos humanos. Y creo que eso también puede ser una manera ejemplarizante de mandar que tiene que hacerse justicia en el país. Voy a leer la sentencia, léela completa, y yo tengo entendido que aparecen propuestas de formas de justicia transicional. Entonces habría que ver eso. O sea, es una forma de justicia también, que se ocupó en Sudáfrica, en Perú. Perdón al que pida perdón. Que cuente, que reconozca y que pida perdón. Y el tercer componente de esta propuesta es que los que digan, no, mi caso tiene que ir, ¿verdad?, tiene que ir a juicio, tiene que ir a la fiscalía tiene que investigar e ir a juicio. Entonces, que hagan convenios, ¿verdad?, el sistema de justicia con facultades de derecho de las universidades y facultades de psicología. ¿De derecho para qué? Para que hagan la carpintería de los casos. O sea, datos generales, tomar el testimonio, ¿verdad?, facilitar un poco las cosas. Eso es lo que hacían los practicantes en el IDUCA con el caso García Prieto, el caso Katia Miranda, y los hipotes felices, ¿verdad?, se sentían protagonistas del caso. Entonces podría hacerse eso también. Y de psicología para que le den apoyo psicosocial a las víctimas, que van a enfrentar un largo camino buscando la verdad, la justicia y la reparación después de tanto tiempo. Tienen que tener apoyo psicosocial. Hablemos uno de los aspectos, Benjamín, que teníamos pendientes y tú lo habías propuesto en la primera parte de la entrevista, la relación entre acuerdos de paz y amnistía. Creo que es importante para los ciudadanos porque es uno de los discursos que se utiliza, uno de los recursos mediáticos que se ha utilizado por diferentes personas para blindar esto, ¿no? De que esto debía existir para que los acuerdos de paz pues surgieran, debía existir el tema de amnistía. Por favor, Benjamín, comentanos un poco de esto y de esta relación sobre esos dos vínculos. Ahí están compilados en este librito, compilados todos los acuerdos. En ninguno aparece amnistía, ¿verdad? Ya me voy a referir a en qué acuerdo se aparece la amnistía, ¿verdad? O me refiero ahorita para que no se vaya a ir la onda. Fueron 6 acuerdos los que se negociaron y firmaron. Ginebra, que fue el
acuerdo sobre derechos humanos fundacional del proceso de pacificación, no. No, fue el siguiente. Ginebra fue, se planteaban ahí los 4 componentes para el proceso de pacificación. Fin de la guerra, por la vía política, respeto irrestricto de los derechos humanos, democratización del país y reunificación de la sociedad salvadoreña. El primero se cumplió excelentemente, el último no se ha cumplido. Bueno, es difícil reunificar algo que nunca estuvo unificado, pero bueno, el espíritu era que se uniera a la sociedad salvadoreña para enfrentar los grandes males y entonces cumplir con los 2 de en medio, que era democratizar el país y el respeto irrestricto de los derechos humanos. Bueno, pero ese fue el primero. El segundo fue la agenda del proceso que se acordó en Caracas. El tercero fue el acuerdo sobre derechos humanos en San José. Sí, el cuarto fue el acuerdo de México con las reformas constitucionales. Sí, 91. El quinto fue el del cierre, ¿verdad? Antes del final, pero el quinto fue el del cierre ya en Nueva York. Y el sexto fue el de Chapultepec, ¿verdad? Con el acuerdo final de paz. A ese me voy a referir. En ninguno de los acuerdos se habla de amnistía. Pero de lo que sí se habla en el capítulo 1, numeral 5, es el capítulo de la Fuerza Armada, se habla de superación de la impunidad. Y después de decir que la Comisión de la Verdad va a conocer los casos graves de violaciones de derechos humanos, dice a la letra, ¿verdad? Acordado por ellos, por las 2 partes. Todo ello sin perjuicio del proceso, del principio, que las partes igualmente reconocen, de que hechos de esa naturaleza, las graves violaciones de derechos humanos, independientemente del sector al que pertenecieran sus autores, deben ser objeto de la actuación ejemplarizante de los tribunales de justicia, a fin de que se aplique a quienes resulten responsables las sanciones contempladas por la ley. Esto firmaron ellos, ¿sí? Este fue el acuerdo político, no el de la amnistía. El de la amnistía fue un acuerdo que lo hicieron debajo de la mesa y que ni lo escribieron ni lo firmaron. Era el de cuidarse, de taparse, de no tocarse, el de la impunidad. Y ese es el que mejor se ha cumplido. Benjamín, ¿qué viene ahora para las organizaciones sociales? Ayer lo hablábamos un poco con Pedro, se lo preguntaba. ¿Qué significa entonces esto para las organizaciones sociales, para las universidades, para todas aquellas personas que han desarrollado activismo, defensa de los derechos humanos, justicia transicional por muchos años? ¿Qué viene ahora? La presión que se necesita, más allá de la que van a hacer los victimarios, tiene que ser una presión más fuerte, que es la de las víctimas. Si en este país se juntan víctimas de antes, durante y después de la guerra por violación al derecho a la vida, solo ese, tendríamos un movimiento social en la calle, ¿verdad? Una presión en la calle, quizás mayores que las de Guatemala. Pero eso no se hace. ¿Por qué? Porque los partidos políticos, ¿verdad?, tienen controlada a la gente, sedada quizás. ¿Sí? Entonces, esos 2 partidos. Y vemos en las encuestas que la preferencia por uno u otro partido va cada vez más a la baja. Ahora creo que anda uno en 23 y otro en 22. No llegan ni a 50%. O sea, la mayoría es la gente que no está a gusto con esos partidos. Entonces, hay que buscar cómo esto sirve, ¿verdad? Como el revulsivo, dicen en fútbol, para que ese movimiento social surja, ¿verdad? Y que se extienda por otras cosas graves, que son las que están pasando actualmente. O sea, ¿verdad? O sea, no solo para las cosas del pasado, porque la base de todos los males en este país, corrupción, inseguridad, violencia y todo eso, es la impunidad. Gloria García Prieto, ¿verdad?, víctima ya en la posguerra, dijo una frase que a mí se me quedó grabada y la mantengo y la repito: el que mata y queda impune, vuelve a matar. ¿Sí? Y el que viola y el que roba también, ¿verdad? Entonces creo yo que es importante que las ONGs no se conviertan en las que representan a las víctimas, sino en las que acompañan y le dan su experticia técnica en derecho, en comunicaciones, en manejo de los casos, pero que el protagonismo lo tengan las víctimas. ¿Sí? Y entonces así se va a ir desplazando los partidos políticos. En la mañana estaba en uno de los canales de televisión, en un medio, y una de las intervenciones decía que se lo lleven a todos, ¿verdad? Todos mataron, todos robaron, ¿verdad?, para que desaparezcan esos 2 partidos políticos, que son los que nos tienen así como estamos en la actualidad. Benjamín, gracias por haber estado con nosotros. Gusto, Carlos. Nos volveremos a encontrar. Permítanos una pausa y continuamos con más en Informa TVX, primera emisión. Regresamos en instantes.